puede salir a dar la palabra. Pero si le decimos a uno que nunca ha salido a dar la palabra y decimos, somos muy macheteros y somos muy estrictos, y dice, tu testimonio, da tu testimonio y con eso vas a evangelizar. Pero tenemos que estar preparados, adiestrados, cómo contestar. Que el Espíritu Santo venga y te ponga la persona, pero no solamente te ponga la persona, sino que te haga entender desde ya, Señor, hazme saber lo que ellos me van a preguntar, porque yo digo que Dios es fiel para hacértelo saber. ¿Usted está conmigo? Dios es fiel para prepararte con esa arma que tú vas a usar para poder contestar. Amén. Entonces es muy importante, iglesia. Vamos a la primera porción de la palabra en Mateo 9:36. Y como su título, publica salvación. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos y flojos. No, está ahí, hermano. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo me pongo a pensar y me pongo a meditar la compasión que nuestro Señor Jesús tuvo por esas almas. La compasión y ese amor que Él tuvo para ir a rescatar al perdido. Yo me pongo a pensar, Señor, ¿será que tendremos ese mismo amor? ¿Será que aún todavía nos hace falta esa compasión por aquel que se encuentra sin esperanza? Entonces yo creo que lo primero que tiene que haber en nosotros, como le decía la vez pasada, es el amor por las almas, es la compasión, el de poder ir a rescatar al perdido, el de poder ir a sembrar esta semilla. Yo creo que de ahí comienza todo, ahí es donde empieza todo. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, hay mucho que hacer, pero nos encerramos en estas cuatro paredes y pensamos que es el todo del evangelio, iglesia. Pensamos que esto es el todo, de que yo vengo, ¿verdad? Y sirvo, que en el privilegio donde estoy asignado, y es todo. Y pensamos que a eso fuimos llamados. Mas yo le vengo a decir que no es el todo, iglesia. La comisión es para todos. El de ir a dar la palabra, el de ir a sembrar la semilla, es para todos, no es para uno solo. Todos fuimos llamados, y con el proceso, en este caminar, estamos siendo equipados para ir a dar esta palabra. ¿Está conmigo? Entonces dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen. ¿Tendrá necesidad el Señor de que nosotros roguemos? No tiene necesidad, porque Él da la palabra. La palabra va a llegar. Pero ¿qué es lo que te está poniendo en ti? Ruega, porque cuando tú ruegas por aquel que da la palabra, tú te unes. Si probablemente tú no estás capacitado para abrir tu boca, para ir a dar la palabra, tú estás orando por aquel que va a ir a dar la palabra. Y por consiguiente tú estás orando para que esa persona lleve ese amor a las almas. Y cuando tú oras por esa persona para que lleve ese amor, tú recibes porque estás pidiendo por otro. Entonces, ¿quién recibe primero? ¿Quién, iglesia? Así como estás rogando por otros, tú eres adiestrado. ¿Me doy a entender, iglesia? Diga conmigo: esto es rico si lo entendemos. Pero necesitamos ese amor, iglesia. Necesitamos ese amor por las almas. Publica salvación, Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes, repita conmigo, sobre los montes. Y los montes nos hablan de alturas. Los montes nos hablan de una vida consagrada, de una vida entregada, de una vida unida a nuestro Señor.
Dice, hermosos son sobre los montes. Hermosos. Hermosos, iglesia, mire cuánto los halaga mi Señor. Los pies del que va a dar la buena nueva son hermosos, no son cualquier pies, pues, no son cualquiera, sino que son especial. Ay, qué rico está eso, ¿sabe por qué? Preparan tus piecitos, pues. Preparan esos pies, digo yo, Señor, unes esos pies. No son cualquiera. Entonces cuando dice el Señor, qué hermosos son esos pies, y cuando Él los halaga, quiere decir que esos piecitos no van a ir por lugar equivocado. No van a ser guiados por ellos mismos, van a ser guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a llevar directamente a la persona necesitada. Yo no sé si usted está conmigo, pero créame que yo mientras preparaba esta palabra, y yo le pido al Señor, Señor, háblame a mí primero. Háblame a mí primero, porque yo soy la necesitada. Primeramente que usted, yo necesito, porque yo necesito tener ese espíritu para poder trasladar ese espíritu a usted de sembrador. Amén. Los pies de aquel que trae alegres nuevas, diga alegres nuevas. Y alegres nuevas, ¿qué quiere decir alegres nuevas? Pregúntele a los hermanos, ¿sabes qué quiere decir alegres nuevas? ¿Qué le contestó? A buenas noticias, el evangelio. Alegres nuevas es el evangelio del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Tu Dios reina. Somos portadores de las buenas noticias, iglesia. Dios nos habilita. Yo creo que el Señor, antes de enviar a alguien, nos habilita y nos habla de los montes, como le digo, nos habla de unas alturas. Es señal del que busca a Dios. Yo me ponía a pensar esta tarde, iglesia, de algo poderoso, y créame que el Espíritu Santo me redarguía, porque decía en mí un evangelio sin predicarlo no es evangelio. Podemos decir, somos evangélicos, somos cristianos, pero si tú no predicas el evangelio, no eres evangélico. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. ¿Y qué nos da a entender eso? De que yo voy a dar, ¿qué? Buenas nuevas. Y si no lo das, no eres evangélico. Un evangelio sin predicar no es evangelio. Esto es impresionante. Si logramos entenderlo, iglesia, Dios actuó de una manera poderosa. Dios se hizo real, se manifestó de una manera poderosa, porque hubo gente dispuesta a manifestar este evangelio. ¿Usted cree que se va a manifestar a alguien que no esté dispuesto a manifestar este evangelio, a trasladar las buenas nuevas? ¿Se manifestará? No, no hay manera. ¿Por qué se escribieron los hechos de los apóstoles? ¿Por qué se escribieron los evangelios, iglesia? Porque hubieron hechos. Si los apóstoles no hubieran hecho nada, si hubiera escrito algo de ellos, nunca. Es que tenemos que indagar más profundo. Se va a escribir tu historia. Lo que tú hagas aquí en la tierra, mira, te lo tienen escrito todo. Tú eres el evangelio caminando, como te decía la vez pasada. ¿Qué se va a hablar de ti? ¿Qué legado estás dejando en esta tierra?
se convirtió por lo menos uno en todo tu evangelio. Lograste rescatar una alma en todo tu caminar del evangelio. ¿Qué se va a escribir de ti, iglesia? Y esto me preocupó. Esto me preocupó. Por eso le decía, el evangelio no es solamente de estar sentado toda tu vida, iglesia. Tú eres el evangelio caminando. Tú testificas, tú das testimonio de quién. Tú das testimonio de Cristo a quién. Al mundo, al que no le conoce, al que no ha experimentado las glorias que tú has experimentado. Y si no lo haces, no lo conoces. Ahora vamos. Nos han llamado a rescatar el perdido. Pero si no rescatamos el perdido, quiere decir que aún todavía no hemos sido rescatados. La iglesia misma está perdida y no puede ir a rescatar al perdido. Esto es profundo. ¿Por qué? Porque por eso vemos mucha gente insegura. ¿En qué estoy? Perdóneme que le esté hablando así, iglesia, pero es necesario. ¿A dónde voy? ¿Con qué propósito nací? No sé. ¿Cuál es mi función aquí en la tierra? No sé. ¡Hala! ¿Verdad que está grave, iglesia? Bueno, pues así como usted se está sintiendo ahorita redargüido, así me sentí yo y con ganas de llorar. Y, Señor, qué miserable soy. Qué miserable he sido. Así le dije, Señor. Qué miserable le dije. Porque primero llega la palabra a mí. Primero llega la palabra a mi iglesia para poder trasladarle a usted. Y si el Señor me permitió traerle esto, es porque el Señor tiene algo para usted. Y porque el Señor quiere usar su boca. Y Dios se revela a todo aquel que dice, amén, Señor. Tú quieres usarme a mí, Señor. A mí, no sé ni leer, Señor, pero si en algo te puedo usar, úsame, aquí estoy. Aquí estoy, papá. Si en algo tú puedes usarme, Señor, aquí estoy. Heme aquí, es solamente pide. Gente imperfecta que se deje formar. No somos perfectos. Solamente anhela tu corazón y creerle que Él puede hacer cosas grandes que tú ni siquiera te crees que el Señor puede hacer en ti. Vienen cosas poderosas, pero tenemos que creerlo, iglesia, de que hay necesidad afuera primeramente. Yo le puedo decir que muchas veces nos enfocamos en nuestra necesidad. Señor, yo soy el más necesitado. Sí, eres necesitado. Mira que estás pasando problemas, que esto y que el otro. Y mira todo esto. Y venimos, Señor, delante de ti y nos quejamos, lloramos, Señor. Mira que nadie está pasando por lo que yo estoy pasando. Y luego vas afuera y ves casos cardíacos peores que el tuyo, peor de lo que tú estás cruzando. Y entonces dices, Señor, lo mío es nada. Pero te lleva directamente al lugar de la necesidad, porque el Señor te quiere decir, mira, no te enfoques mucho en lo tuyo. Otros tienen más necesidad que tú. Ora por ellos, levántales, testifica de lo que tú has experimentado. Proclama mi nombre, porque cuando tú proclames mi nombre, yo te voy a responder. Yo voy a proveer de acuerdo a tu necesidad, porque tu prioridad es el de afuera, no es el tuyo. Pero necesitamos arder en amor, iglesia. Necesitamos arder en amor. Probablemente, iglesia, es necesario adiestrarnos con la palabra. Sí, es necesario.
Es necesario la doctrina, es necesaria. Pero ¿qué vas a hacer con la doctrina? ¿Qué vas a hacer con la palabra? Primeramente, vívela. Segundo, proclámala, llévala. Porque de por gusto serviría adiestrarte con palabra, solamente que nos crezca la cabeza y no dar nada. Ayúdanos, Señor, diga conmigo. Necesitamos llevar esto. Mire, qué barbaridad, yo me regresé acá. Bueno, sigamos. Isaías 52:7. Ya le leí esto, ¿verdad? Digamos, el evangelio. ¿Qué quiere decir evangelio? De origen latín, evangelium. Y está a su vez, a su vez proviene del griego, evangelion. La misma está compuesto por dos vocablos: ev, que significa bien, y angelos, que expresa mensajero. Por lo tanto, significa buenas nuevas o mensaje feliz. Ay, qué rico. Cuando yo leo mensaje feliz, digo, ay, Señor, sí es mensaje feliz. Porque tú vas a ir a llevar esta alegría, este mensaje feliz. Aquel que ha estado amargado por tiempo, vas a llevar las buenas nuevas. Vas a ir a proclamar salvación, vas a ir a proclamar esperanza a aquella gente que se encuentra sin fe y sin esperanza, perdidos, en congojas, en tristezas, y vas a ir a decirle: hay felicidad en Cristo, hay felicidad en Cristo, amén. Y nos habla de la palabra hermoso, y viene del Hebreo 49:98, que quiere decir apacible, sereno, despejado y lúcido. Apacible, repita conmigo, son las características del evangelista. Repita conmigo nuevamente: apacible, sereno, despejado y lúcido. ¿Será que todavía necesitamos una ayudita en nuestro carácter? ¿Será que todavía resaltan algunas áreas que te dicen: tienes que ser apacible, tienes que ser más sereno, despejado, lúcido? Eso quiere decir hermoso. Éxodo 24:12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Nos hablaba que hermosos son los pies de los que suben. Sube al monte, sube a mí, le dijo a Moisés, sube al monte. Quiere decir de que el monte nos habla de alturas espirituales. Monte, iglesia, es donde se nos dan la palabra que estás por llevar al necesitado. Pero muchas veces nos rehusamos subir al monte, y te dice el Señor: es hora de orar, hijo. Mira, ahorita tienes tiempo. Pero ¿qué hacemos? Ay, que el celular está más rico. La camita está más rica. Me llaman la camita. ¿Verdad? Entonces ponemos peros para todo. Pero el Señor a los que llama los prepara y quiere intimar con Él, quiere convertirlos en amigos. Porque ¿qué vas a ir a dar? Como le decía la vez pasada, vas a ir a dar palabra, vas a ir a dar de las experiencias que tuviste con Él. Y si no estuviste con Él, ¿qué vas a dar? ¿Qué vas a dar, iglesia? Entonces, aquí le dieron a Moisés las tablas y le dijeron: esto es lo que vas a dar, pueblo, estas son mis leyes. Pero fue necesario para Moisés en doblegar su yo. Pudo decir:
ay Señor, pero subir hasta aquel monte, ay, qué flojera. Levantarme a las 3 de la mañana, ay Señor, si no ves que tengo que trabajar mañana. Bien pudo haberse negado Moisés, bien pudo haberse negado. Si hubieran dado las tablas, si hubieran dado las leyes, pero si el Señor te quiere usar a ti, solamente decir, Señor, heme aquí, me despojo de mi cansancio, fuera cansancio. Amén. Aleluya. Sigamos. Me he hecho débil para ganar a los débiles. A los débiles me he hecho como débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que de todos modos salve a alguno. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Mire, aquí nos habla Pablo de que muchas veces no podemos llegar tan macheteros, ¿verdad? Porque se hizo débil. Nos está hablando de que va a haber gente con la que te vas a topar. Va a haber gente que no esperas. Va a haber gente de que te dice, ay, para ser cristiano me falta mucho. Porque yo, para vestirme con usted, no creo. Y si estás evangelizando a una mujer de la calle, merecen salvación, merecen salvación. Pero si te dice, me voy a hacer débil para alcanzarlo, ah, no, Señor, al bar yo no me meto. Y nos ponemos así, ¿verdad? Tan radicales. No, Señor, allá está el mundano. Cuidadito, ¿verdad? Y nos ponemos en un patrón de que dices, ay, para ir al centro a evangelizar a todos los homeless que no tienen dónde vivir, Señor, pero huelen rarito. Pero si no estás dispuesto a hacerte débil, no estás preparado. ¿Y qué de aquel que lleva el evangelio? ¿Qué de aquellos obreros que tienen que dormir en el suelo para ir a dar la palabra? Señor, yo no estoy preparado para eso. Envía al vecino. ¿Eres evangélico, iglesia? Todavía. O sea, yo lo vengo a hacer meditar en lo que usted está dispuesto a hacer y lo que no está dispuesto a hacer. Meditemos por un momento, porque aquí estas banquitas tan ricas, tan agradables. Pero ¿qué si te mandan a África? ¿Qué si te mandan a lugares donde ni sillas ni nada hay? ¿Estás dispuesto a ir? O sea, meditemos por un momento, ¿verdad? O sea, porque dice, Señor, yo estoy dispuesto a ir a las naciones, pero meditemos. Estoy dispuesto a sufrir por el evangelio. Estoy dispuesto a pasar por todo eso. Y si decimos, no estamos preparados, entonces tú no estás preparado para él. ¿Me doy a entender? Porque Dios está dispuesto a usar al que se entrega. ¿Qué dice? Toma tu cruz. Y si tu cruz es eso y no la quieres, no estás dispuesto para él. El evangelio va más allá. El evangelio no es solamente de 4 paredes, iglesia. Créame que mientras yo estudio esto, me redarguye el Señor. Meditemos por un momento si somos convertidos.
es que así es. Estoy convertido, Señor. ¿Será que ya te conozco? ¿O todavía no te he encontrado? Ay, Señor. Y yo solamente decía, ay, ouch. Porque hay veces que solamente pujo. Por no decir, duele, Señor. Amén. Entonces, aquí empiezo el mensaje. Objeciones, peros y preguntas. El mensaje que impartimos, iglesia, tiene que ser entendible. Las personas se anteponen y te van a dar muchas razones por no venir, por las cuales no aceptar el evangelio. Pero tenemos que estar conscientes, iglesia, que las personas que más se oponen son aquellas que se convierten en los mejores evangelistas, en los mejores cristianos. ¿Por qué ha escuchado usted agentes que dicen, no tiene usted idea cuánto me costó llegar al evangelio? Fui librado de muerte, fui librado de esto, fui librado del otro, pandillas, cárceles, de todas clases de sufrimiento, porque el Señor te tenía preparado. El Señor tenía una tarea especial para ti. Entonces, por eso es de que hubieron muchas trabas. Por eso es de que hubieron muchas dificultades. Pero tenemos que ser conscientes de que aquellos que más se oponen, tienes que pedirle discernimiento al Espíritu Santo. Señor, toca tú, porque este tiene gran propósito para ti, Señor. Entonces es de pedirle discernimiento al Señor, ¿verdad? Ahora, veamos el primer punto acá. Aquellas personas que dicen, no tengo necesidad de un arrepentimiento, ¿cómo contestarles? Hay peros, hay preguntas, hay objeciones que tenemos que estar conscientes que la gente nos va a venir a querer atacar. No, no es cierto. No tengo necesidad de un arrepentimiento. Y que si viene alguien y te dice eso, ¿qué le vas a contestar? Isaías 64:6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces lo que tenemos que hacer, iglesia, hacerles entender, darles a entender que no hay hombre que por su conducta vaya a ser salvo, iglesia. Porque mucha gente allá afuera piensa de que porque de limosnas, porque de aquí y porque ayuda al pobre, él ya tiene el reino, ya tiene ganado el reino, ya tiene salvación. Entonces dice que si yo soy bueno, mire, no chupo, no tomo, no fumo, no parrandeo. Que yo creo que no tengo de nada que arrepentirme, ¿verdad? Y así piensan muchos. Entonces tenemos que decirle, no, tú necesitas un arrepentimiento. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, tú les lees esto. Tú necesitas salvación también. Por muy bueno que seas o por muy bueno que te creas, no por tus obras, no por lo que has hecho. No pienses que no mereces arrepentimiento. Es que así pasa, iglesia. Así pasa muchas veces. Y eso es de pedirle al Señor, Señor, domíname. Porque hay veces de que uno se pone y dice uno, uy, que no necesita arrepentimiento, sino porque uno ve el hablar de la persona y puede discernir el espíritu de la persona y dices, bueno, dice que no necesita arrepentimiento, pero si yo discierno
un espíritu muy altivo, un espíritu arrogante. Entonces ahí es donde necesitas estar afín al espíritu para decir directamente, ir directamente, mira, tú batallas con esto y esto y esto. Esto y esto sucede contigo. Tú no puedes decir que no necesitas arrepentimiento, porque aún con tu pensar pecas. Aún con tus ojos pecas. Simplemente, ¿verdad? Probablemente no entiendan en ese momento, ¿verdad? Pero pedirle al Espíritu Santo que nos revele. Amén. ¿Qué es lo que vamos a decir? No merezco salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es de don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mateo 9:12 dice, oyéndolo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Porque vamos a ir a gente, nos vamos a encontrar con gente, iglesia, de que piensa, bueno, en otras religiones, ¿verdad? Que hemos visto de que, ¿cómo se le ponen qué? Penitencias, ¿verdad? Son aquellos actos que ellos hacen para recibir salvación, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay porciones de la palabra que vienen a contrarrestar todo esto. Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, no por obras, iglesia. Vámonos a Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gente que se considera muy pecadora para merecer la salvación, iglesia. La salvación hay que darles a entender, hacerles entender que es un regalo de Dios, de que no tienes que hacer nada para obtenerlo, es un regalo de Dios. Entonces, hacerles también ver de que los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. También hacerles ver de que no importa, iglesia, cuán pecador. El Señor aborrece el pecado, pero no al pecador. Y hacerles ver de que hay salvación, hay esperanza para ellos. Amén. Seguimos, porque tengo mucho acá. Y que si contestan, hoy no. Yo no sé si se ha topado con gente que le ha dicho eso. Yo creo que hoy no es el tiempo. Mucha gente, ¿verdad? Dan a entender que esta gente da a entender que están satisfechos de la manera que están viviendo. De la manera como vivo, me siento bien. Yo creo que no es el tiempo. O estoy muy joven. Necesito vivir la vida. ¿Y por qué? Porque a las iglesias que he ido, solo viejitos veo. Solo gente anciana. Y piensan que el evangelio es aburrido. Eso es lo que piensan, ¿verdad? Entonces, ¿y qué si llegas a un anciano? No, yo ya no tengo, ya no es para mí eso, dice el anciano, ¿verdad? Muy anciano, ya estoy muy grande para esas cosas. Y para todo se pone excusas. Amén. Mañana, ¿cuál es la respuesta? Mañana podrá ser tarde. No sabemos. Tu vida no está garantizada. Puedes vivir hoy y mañana ya no estar. Amén, iglesia. Entonces tenemos que saber qué es lo que vamos a contestar en 1 Pedro 1:24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. La hierba se seca y la flor se cae. Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Y hacemos planes, ¿verdad? Incluso nosotros hacemos planes. Que mañana voy a hacer esto.
O que el próximo año tengo planeado hacer esto. O que para el próximo mes tengo planeado esto. Y para todo, ¿verdad? ¿Y qué si ya no estás? Dios nos guarde, ¿verdad? Dios nos guarde. Entonces, ¿y usted cree que la gente no piensa de la misma manera? Pero en todo hay que decir, primero Dios. Si Dios lo permite, así será. Amén, iglesia. Hoy no. Lucas 12:16, y le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde almacenar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y ahí almacenaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Primeramente, la palabra viene a hablarnos a nosotros. ¿Verdad que sí? Porque de eso, y en eso nos enfocamos muchas veces, hacernos de bienes. ¿Y está mal? ¿Ah? No está mal, no es malo. Tener dinero no es malo. Que usted sea rico no es malo. Malo es que eso sea su prioridad. Eso es malo. Eso sí es malo. Entonces, iglesia, hay muchas excusas que la gente de afuera va a poner. Muchas excusas. Pero pongámonos a pensar nosotros primeramente, ¿cuántas excusas no les has puesto al Señor? Tú primeramente. Hoy no, Señor. Hoy hay servicio, pero ellos entienden que no puedo cumplir con mi tarea hoy. Y dices, hoy no. Entonces, primeramente la palabra te la pasan a ti. ¿Verdad que sí? Aunque no diga que sí. Aunque no diga amén. Así es. ¿Estaremos solventes para poder contestar esta pregunta, iglesia? O para poder saber cómo contestar el hoy no. ¿Estaremos solventes? Porque uno, como le decía, es el evangelio caminando. Entonces, si aún todavía mi prioridad no es Cristo, ¿será que podemos ir a predicar? Tu prioridad tiene que ser Cristo. Sí, nuestra prioridad no es Cristo. Ay, Señor, diga conmigo, háblame, Señor, que es para mí. No es para mi compañero, es para mí. ¿Verdad que sí? Dígale a su hermano, duele, pero es verdad. Dios es amor. Hay quienes creen que Dios no tiene leyes, iglesia, pero Él no tendrá por inocente al culpable. La otra faceta de nuestro Señor, que es fuego consumidor. Porque la gente piensa, si Dios es amor, no creo que sea malo conmigo al castigarme. En segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan
al arrepentimiento. Dios es paciente. Mira, el Señor te ha tenido paciencia. Va usted con el que está evangelizando. El Señor ha sido paciente contigo. El Señor te está esperando. Hay esperanza para ti. Nahum 1:3 dice: Jehová es lento para la ira y grande en poder, pero no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Ahora, iglesia, tenemos que llevarles un evangelio de amor, llevarles un evangelio de salvación. Pero van a haber muchas preguntas en ellos de que tú vas a tener que contestarles. ¿Cómo le contestaría usted? Si Dios es amor, ¿por qué hay tanta maldad en la tierra? Porque usted se ha topado con gente así, que le ha hecho esa pregunta. A mí bastante veces me han hecho. ¿Por qué hay inundaciones? ¿Por qué hay pestes? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay delincuencia? ¿Por qué? ¿Y por qué? El testimonio de otro, iglesia. Y que con esto muchas veces nos van a atacar. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. ¿No se ha topado usted con gente que le ha dicho: yo conozco cristianos, pero no son cristianos, son cristinos? Es que, como le digo, muchas veces le dice uno al pueblo: salgan a evangelizar, vayan a dar palabra. Pero yo le estoy dando estos puntos con las gentes que usted se va a encontrar y con lo que le van a preguntar. Necesitamos saber qué responder. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tienes que poner tu mirada? En Jesús. En Jesús. ¿Por qué? Porque el evangelio es vituperado, iglesia. El evangelio queda muchas veces mal por los creyentes, por nosotros mismos. Porque hay inconversos que han tenido casos cardíacos con gente que son cristiana. Y no que es cristiano, pues. Y precisamente eso tuve que contestar la semana pasada. Pues usted me dice todo esto bonito, me dice la señora, todo esto me dan ganas a mí, pero yo tengo a mi hermano que dice que es cristiano, pero amanece borracho, que no lo puedo ni levantar. Dice que es cristiano. Entonces, iglesia, ¿qué estamos manifestando para traer a otros a los pies de Cristo? ¿Estamos siendo el evangelio caminando? ¿Será que estamos listos para salir al campo? ¿Será que el evangelio no va a ser vituperado por nuestra causa? Porque todos nosotros hemos sido parte de eso, aunque usted me diga que no es cierto. Usted se aira, usted se enoja, usted maltrata, usted se le salen algunas veces sapos o no.
Solo angelitos sabemos acá. Usted trabaja con pura gente cristiana, ¿verdad que sí? Ah, ¿será que ven la luz resplandeciente en ti entonces? O te dicen, pensaba que eras cristiano, pero veo algo diferente. Testimonio para otro. Yo soy el testimonio para otro. Y el Señor nos perdone, iglesia, porque muchos hemos caído en ese grave error. Muchos, por no decir todos. Algo que le pido al Señor siempre es de que donde quiera que yo me encuentre, iglesia, pueda reflejar al Señor. Pueda reflejar al Señor. Y sabes una cosa, que la gente que te rodea pueda venir a ti, no necesariamente tú ir a ellos. ¿Por qué? Porque si tú emanas la luz de Cristo, ellos van a sentirse atraídos por ti. Van a decir, wow, qué paciencia la de este hombre o la de esta mujer. Le hacen, lo maltratan, lo pisotean, le hacen y deshacen y no dice nada. Calladito. Y te dicen, defiéndete, di algo. No, Dios es mi justicia. Él obrará por mí, yo no tengo que defenderme. Ese es el testimonio vivo, caminando sin decir ni una palabra. Tú atraes a otros porque tú vas a reflejar la luz de Cristo y van a decir, yo quiero de eso. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? Dígame, ¿cómo le hago? Van a venir a ti. Señor, ponme miel para traer aunque sea avispas, porque nada se me pega a mí, ni las avispas ni las moscas. Ay, Señor, perdona, papá. ¿Está feliz usted, iglesia? Dele palmas al Señor. Póngase algo para traer algo, por lo menos, iglesia. Amén. Dios es fiel. Si Dios existe, ¿por qué hay tanto sufrimiento? ¿Por qué vemos tanto sufrimiento en el mundo? ¿Por qué permite que sucedan los huracanes, los terremotos? ¿Por qué permite que acontezcan sequías? ¿Por qué permite la violencia? ¿Por qué permite que los ricos y los poderosos exploten a los pobres y a los indefensos? ¿Por qué crearía un Dios amoroso al hombre para que sufriera tanto y por tanto tiempo? ¿Por qué vine a esta tierra a sufrir? ¿Por qué vine a pasar pérdidas si existe Dios? ¿Por qué tengo que pasar por fracasos? A ver, ¿qué me explica usted de eso, señorita o joven? Digo, ¿verdad? Entonces, van a llegar estas preguntas, iglesia, que tenemos que estar preparados. Señor, dame la sabiduría, dame la palabra necesaria. ¿Cómo contestar? ¿Y cómo contestamos? El mundo fue creado perfecto. Pero el enemigo se valió de dos personas que el Señor puso en el huerto.
y que por medio de ellos llegó la maldición a la tierra por su desobediencia. Entró el pecado, desobedecieron al mandato del Señor. Ahora no se queda ahí. Hay esperanza. Hay esperanza. El Señor Jesús vino a la tierra a dar su vida por ti y por mí, para que ahora con libertad tú puedas entrar y que tus pecados sean borrados. Tenemos que estar conscientes que como hijos de Dios vamos a sufrir las consecuencias de cada pecado que cometamos. Esa es tu respuesta. Saber contestar, iglesia, porque mucha gente te va a bombardear con preguntas. Te van a hacer tantas preguntas y que te vas a quedar, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué contesto? Pero para eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, iglesia. Amén. Amén, iglesia. Y yo voy terminando. Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Romanos 1:18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Ahora, es tan importante, iglesia, poder llevar esta palabra. Si hay aquí discipuladores, es tan importante meterles este ADN de sembrador. Meterles este ADN de sembrador, ese amor por las almas. Darles a entender cuál es el llamado de ellos. Ay, pero, y que si te dicen: mire, estoy sirviendo en Ujieres, estoy sirviendo en cocina, estoy sirviendo en la alabanza, pero la verdad no sé dónde me quiere el Señor. El Señor te quiere allá afuera. Contéstele. ¿Sí o no? ¿O me equivoco? Allá afuera hay necesidad. Hay necesidad. Yo he visto, como le decía, yo he visto gente que dice: ay no, si me ponen a predicar o dar la palabra, ay no, ni siquiera se le vaya a ocurrir a la pastora o la diácona en ponerme, porque no voy a dar nada. Pero si la escuchas hablar, no para de hablar del evangelio. Fluye y fluye, que cuando le presentan a alguien que es inconverso, mire, fluye, fluye y fluye. El Señor te usa. El Señor te usa. Estás dando testimonio, iglesia. Mire, a lo que más temor le tenemos es en lo que el Señor te va a usar. Rehusas dar la palabra. Rehusas quedar en vergüenza. Bueno, yo le digo por mí, ¿verdad? O sea, aquí, esto para mí era muy grande. Y lo sigue siendo grande. ¿Y qué decía yo, Señor? Yo predicar. ¿Cuándo, Señor? Era un temor, iglesia. Me ponía a sudar, me ponía a temblar, Señor. No, nada. Pero yo hablo la palabra afuera y de todo, Señor, allá úsame afuera, aquí no. Pero lo que más tú le huyes es lo que el Señor tiene para ti. Amén. ¿Usted está despierto aún todavía para darle palmas al Señor? Entonces, iglesia, no nos rehusemos. No nos rehusemos. Póngase de pie y le damos gracias al Señor por esta palabra. Hemos preparado estos temas de evangelismo y
creo que son tan necesarios, iglesia. Ya la próxima semana entramos de lleno, yo creo que a doctrina intermedia, ¿verdad? No sé si ya es tiempo o todavía están en doctrina básica. Los dos, básica e intermedia. Ok, empezamos pues. Aleluya. Qué rica palabra, ¿verdad, iglesia? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Créame que mientras preparaba esto le decía, Señor, ¿cuánto me hace falta? Nos hace falta mucho. Anhelamos, Señor, ser equipados. Levanten su mano conmigo y dígale, Señor, equípame. Anhelamos, Señor, ser preparados. Y créame, iglesia, anhelamos un preparamiento. Amamos ser adiestrados. Pero déjame decirte que así vienen los ataques también. Los ataques vienen a ser más fuertes. Cuando tú te propones a llevar este evangelio, cuando tú te propones a decir, Señor, heme aquí, envíame a mí, no solo lo escuchas, Señor, lo escucha tu adversario y va a lanzar sin lástima. Nos va a llover, iglesia, y de eso yo estoy consciente, porque no le conviene al enemigo usar tu boca. No le conviene que este evangelio sea proclamado o llevado. No le conviene. ¿Y cómo va a atacarte? ¿Cómo? ¿Qué armas va a usar? Va a usar el desánimo, va a usar el cansancio, va a usar de todo para impedir que esto se lleve a cabo. ¿Por qué no le pedimos juntos, iglesia? Señor, estoy dispuesto a llevar esta palabra, Señor. Estoy dispuesto, Señor. Mira, se me dificulta mucho. Tal vez no tenga la capacidad, Señor. Tal vez sea falto de palabras. Pero aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Haz lo que tú quieras en mí. Haz lo que tú quieras conmigo, Señor. Con tal de llevar este evangelio al necesitado. Ten misericordia. ¿Por qué no pide que el Señor prepare a las personas que usted le va a hablar? Prepara el terreno. Prepara el terreno. Pero podemos decir, eso ya quedó en el pasado, de ir a tocar puertas. Probablemente no tengas que ir a tocar puertas. Probablemente te la lleves, Señor, en el trabajo, donde tú por lo regular te encuentras, y el Señor te va a decir, ¿es a ella o es a él? Y te va a decir, no calles. Hoy es el día de su salvación. Oh, gracias, Señor. Gracias, papá. Te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aumenta nuestra Iglesia Ebenezer Denver presentó la Biblia, palabra infalible, con la pastora Sandra Wells. Te esperamos.